Jesús se lleva a 3 de sus discípulos a hacer también una experiencia de oración y los trae aquí, a este lugar, a este monte. El Evangelio de Marcos dice que es un monte alto y la tradición lo ha identificado aquí en el Tabor, un lugar ideal para unos días de oración. Aquí se encuentra una iglesia que nos habla sobre este misterio, una iglesia que tiene una forma como de 3 chozas o de 3 tiendas. Así por eso está el techo terminado en esas 3 puntas. Y ahora veremos por qué. Jesús viene a este monte y vamos a comenzar hablando del primer versículo de este evangelio, porque seguramente en misa escucharemos el inicio, como solemos oír en el leccionario, que ese es el libro donde están los evangelios de la misa. Inicia siempre diciendo, en aquel tiempo, Jesús, etc. Pero en realidad el versículo empieza de una manera distinta y dice, 8 días después de estas palabras, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña. ¿Y por qué subrayo esta diferencia de que comienza diciendo 8 días después de estas palabras? Entonces nos preguntaríamos, ¿a qué palabras se estaría refiriendo? En realidad se refiere a la enseñanza que Jesús les hizo a sus apóstoles cuando les reveló que Él tenía que padecer y sufrir mucho, y les reveló que el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y después de que sus apóstoles no entendieron estas palabras y trataron incluso de persuadirlo de que se olvidara de aquello de sufrir, y Jesús les tuvo que enseñar que el que quiera venir detrás de mí, que se niegue, tome su cruz y me siga. Después de esas palabras, Jesús, entonces 8 días después, hace este retiro con ellos. Eso quiere decir que Jesús entendió que era el momento de profundizar en esa enseñanza. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la encontrará. Era un momento crítico de la vida de los apóstoles y ellos necesitaban profundizar en esto porque no lo habían entendido. Estaban en ceros, habían quedado perplejos y había algo que les impedía continuar adelante. Entonces Jesús los llama y se los lleva, como nos dice aquí el Evangelio, se los lleva de retiro. Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Porque hay cosas que no basta que sean explicadas. Y así también podemos decir que estas reflexiones, por ejemplo, que tenemos de los evangelios aquí en YouTube, pues son explicaciones, son reflexiones, son palabras, pueden ayudar a la comprensión. Pero al final de cuentas esto tiene un límite, porque nadie puede comprender a Dios si no es a través de la gracia que pasa por la oración. Necesitamos tener un momento a solas con el Señor, y a veces momentos prolongados. Jesús se llevó, no sabemos por cuántos días, pero seguramente por varios días, al menos algún fin de semana, que pasó en esta montaña con ellos en oración. Y es aquí donde les quiso hacer una revelación. Dice aquí, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de blancos. Entonces, primera parte de esta revelación, Jesús comienza a mostrarse de manera gloriosa. Comienza a brillar, su rostro cambió, es decir, se transfiguró, que significa cambió de figura, cambió de forma. Podríamos decir que la humanidad de Cristo, Él
que en su encarnación se hizo como uno de nosotros, como uno cualquiera, se veía como un ser humano común y corriente. Esto, sin embargo, ocultaba su divinidad, su majestad, su gloria eterna. Y entonces aquí en el Tabor Jesús, por decir así, corrió el velo que cubría su divinidad y su gloria y lo retiró por un momento para ser visto, para ser percibido de manera maravillosa, de manera gloriosa ante sus apóstoles. Sus vestidos brillaban de blancos en la gloria. Y de repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su muerte, la muerte que iba a consumar en Jerusalén. Entonces, aquí tenemos la imagen que se muestra ahí en la iglesia de la Transfiguración, Moisés y Elías al lado de Jesús. Ellos 2 son los representantes, podemos decir así, que encarnan todo lo que es el Antiguo Testamento. Moisés representa la Torá, los primeros 5 libros de la ley, de la Biblia, que fueron tradicionalmente atribuidos a Moisés. Y Elías representa a los profetas, que significa todas las explicaciones de la Torá, que están en el Antiguo Testamento. Y Jesús, ¿de qué habla con ellos? Nos dice aquí San Lucas. Hablaban de su muerte, de la muerte de Cristo, que iba a consumar en Jerusalén. Es decir, vean cómo hay aquí una mezcla muy llamativa, porque está Él en su gloria hablando de su pasión. Entonces, ¿cómo se mezclan la gloria y la majestad al mismo tiempo del sufrimiento y la pasión? Son 2 transfiguraciones del Señor y están completamente ligadas y unidas. De hecho, estos mismos 3 apóstoles que fueron elegidos para acompañar a Jesús en el Tabor son los mismos que serán elegidos también para ver el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, pero también serán los mismos 3 que acompañarán a Jesús de cerca para verlo en Getsemaní sudando sangre en medio de esa depresión tremenda que tuvo. Entonces, de hecho, aquí en la iglesia de la Transfiguración está representadas las diversas transfiguraciones. Jesús como un bebé al encarnarse es una transfiguración, cambio de figura. También la transfiguración de la Eucaristía. Vemos a un ángel con la hostia consagrada, que es Jesús, que se despoja de su gloria para acercarse y hacerse alimento para nosotros. Es otra transfiguración. Y otra transfiguración será la pasión de Cristo, su sufrimiento, y se mostrará ya no glorioso, sino sufriente y sangrante. Entonces Jesús les quiere dar una lección a los apóstoles, mostrándoles que esa gloria está unida a la cruz. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, parecido a lo que pasará también en Getsemaní, y despertándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él, a Moisés y Elías. Y mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. De hecho, aquí esta es la capilla del profeta Elías, donde vemos aquí un fresco del profeta ofreciendo el sacrificio a Dios. En este caso en el monte Carmelo, es otro monte de oración también. Entonces esto de las 3 chozas o las 3 tiendas que quiere hacer Pedro está representado, como decíamos, en el techo de esta iglesia, que tiene esas 3 puntas, o esos 3 techos de 2 aguas, representando esas 3 chozas. No sabía lo que decía, él quería quedarse en la gloria, estaba extasiado, pero, y aquí nos da esta lección el Señor: cuando vengan momentos de gloria, recuerda que vendrán momentos de sufrimiento,
toma fuerzas, recoge ánimos para cuando venga el dolor. Y cuando estés en el momento del dolor, recuerda que vendrán también momentos de consolación. Consolación y desolación forman parte de nuestra vida intercaladamente, y en unas tomamos fuerza, en otras recordamos que vendrá el consuelo del Señor seguramente y sin tardar. El Señor te bendiga desde el Tabor, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.